Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, 28 de marzo, ¿ya? Eh, ya la semana, nuestra primera clase, yo les di un pequeño pantallazo acerca de lo que era la materia, qué significaba la materia, ¿no? Y les dije que ustedes tenían que hacer un trabajo de investigación de manera individual, en eso consiste esta materia acá. Lo que tienen que hacer es un perfil de tesis. ¿Qué quiere decir un perfil de tesis? Que van a hacer toda la parte teórica de una investigación, pero en este semestre ustedes no lo van a aplicar, lo van a aplicar el semestre que viene, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta materia? La finalidad es que ustedes puedan elegir una modalidad desde ya, una modalidad de graduación, que puede ser una tesis de grado, un proyecto de grado, un trabajo dirigido o un examen de grado, ¿ya? Tanto en la tesis como en el proyecto de grado, ustedes tienen que hacer una investigación, ¿ya? En el trabajo dirigido, ustedes tienen que dejar algún tipo de proyecto en la institución que ustedes trabajan, que también tiene una regla, una estructura que ustedes tienen que seguir para elaborar un documento, que es muy similar a los pasos que tiene un documento de las tesis. En cambio, en el examen de grado en la universidad no se les exige que ustedes elaboren un documento, pero sin embargo, sí, su examen es una defensa de un tema que les haya tocado, ¿ya? Entonces, como en síntesis, ustedes para la modalidad que elijan tienen que hacer una investigación, ¿no? Tenemos que saber qué es una investigación primero. La investigación que ustedes van a hacer tiene que ser una investigación científica. ¿Qué es una investigación científica o qué es la diferencia de una investigación común? Una investigación científica es aquella que, para empezar, tiene la finalidad de generar un nuevo conocimiento, de obtener nuevos conocimientos. Y que para obtener nuevos conocimientos ha tenido que pasar por un proceso de carácter científico, es decir, mediante el método científico, ¿ya? Entonces dice, la investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico, fíjense, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Entonces, en la investigación científica hay dos cosas bien importantes. Necesitamos saber qué es un conocimiento y necesitamos saber qué es ciencia o qué es el método científico, ¿ya? ¿Por qué? Porque la investigación científica es la obtención de nuevos conocimientos a partir de la aplicación del método científico, ¿ya? Entonces, ¿qué es un nuevo conocimiento? Un nuevo conocimiento es la relación que existe entre el sujeto, que somos nosotros, los investigadores, con el objeto. ¿Cuál es el objeto? Lo que nosotros queremos saber, lo que nosotros queremos conocer. Es aquello que nosotros no conocemos. Puede ser un problema, ¿ya? Y ¿qué es el método científico? El método científico es una serie de pasos. Un método son los pasos o el camino que se utiliza para poder llegar a un fin, ¿ya? Entonces, el método científico son una serie de pasos que se utilizan para obtener un conocimiento que pueda ser verificable, ¿ya? Que pueda ser un conocimiento que pueda ser comprobado, un conocimiento que pueda ser generalizado, etcétera. ¿Ya? Entonces, no se olviden, cuando hablamos de investigación científica, clave son dos cosas, ¿no? La obtención es la obtención de nuevos conocimientos, ¿no? Que es una de las cosas claves, ¿no? A través de la aplicación de el método científico. Entonces, ahí están las dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta en una investigación científica, ¿ya? ¿Por qué es importante que nosotros, como profesionales en la salud, hagamos investigación? ¿Ya? Es muy importante porque como la investigación va a generar nuevos conocimientos, ¿no? A veces no los genera de manera, eh, ¿cómo se dice? A veces no es que generemos de la nada un conocimiento, sino que quizás lo vamos a actualizar,
lo vamos a mejorar, ¿ya? Un conocimiento que está aplicado con el método, que se obtuvo a través del método científico, puede ser cambiado, ¿no? Dependiendo de cómo se haya hecho el estudio, etc. Entonces, la importancia de la investigación en salud, ¿no? Nos va a permitir, para empezar, resolver problemas sociales, ¿ya? Nosotros trabajamos con la población, entonces, al hacer un trabajo de investigación en salud, podemos resolver problemas sociales. Vamos a descubrir nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevas técnicas que podemos aplicar, ¿no? Por ejemplo, puedo descubrir yo una mejor manera de conocer la ingesta de los alimentos de mis pacientes, por ejemplo, ¿no? Yo hago un estudio y donde yo digo, voy a comparar el recordatorio de la efectividad del recordatorio de 24 horas con la frecuencia de consumo, ¿no? Entonces, mi estudio es ver cuál de los dos es más efectivo para poder obtener poder conocer la ingesta de alimentos de mis pacientes. Entonces, eso puede ser una investigación, ¿ya? Y mis resultados me va a dar nuevas metodologías, nuevas técnicas que yo puedo utilizar, ¿ya? Obviamente, con esto también voy a generar nuevo conocimiento, que esa es otra de las importancias de la investigación en salud. Vamos a ayudar a mejorar condiciones económicas y científicas, ¿no? Vamos a posibilitar el descubrimiento, interpretación, análisis de determinados fenómenos. Vamos a poder intervenir sobre un problema. Y por último, y que creo que es lo más importante, sobre todo para el tema de la salud, vamos a poder brindar un tratamiento o una prevención a los problemas de salud de mis pacientes, ¿ya? Entonces, es por eso que es importante que nosotros en salud, nosotros como profesionales de salud, generemos investigación, ¿no? Y en nutrición, chicos, les comento, hay muy pocas investigaciones, al menos acá en Bolivia, ¿no? Las investigaciones, mientras ustedes ya vayan haciendo sus trabajos de la materia, se van a ir dando cuenta de que son pocos los estudios que hay sobre nutrición, ¿no? Y que peor estudios hechos en Bolivia, ¿ya? Entonces es importante que ustedes puedan ser los que tengan esa iniciativa en poder realizar investigación en nuestra profesión, ¿ya? Ahora, la investigación tiene una serie de etapas, es decir, para que nosotros podamos, acuérdense, la investigación tiene la finalidad de generar un conocimiento con el método científico. Entonces, ese método científico, para que me entiendan, son esta serie de pasos de acá. Entonces, la investigación tiene sus etapas, y esas etapas nacieron a raíz del método científico. ¿Me están entendiendo? Javier, ¿me entendió? Ya, muy bien. Entonces, la primera etapa de la investigación es el planteamiento del problema. ¿Qué quiere decir el planteamiento del problema? ¿No? A través de la observación, puede ser, yo identifico un problema, ¿ya? Algo de la realidad que yo vivo, algo de la realidad de donde yo trabajo, algo de la realidad de donde yo estoy estudiando, ¿no? Ese problema yo lo voy a delimitarlo bien, voy a plantearlo como un problema, voy a ver si realmente eso que yo observé, si realmente es un problema que amerita ser estudiado, ¿no? Si realmente es un problema que va a generar nuevo conocimiento, ¿no? Si va a beneficiar a la población, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es mi planteamiento del problema, es identificar un problema y plantearlo, es decir, poder explicar bien cuál es el problema y cuáles son las razones por las cuales yo lo voy a hacer, cuáles van a ser mis objetivos, etcétera, ¿ya? En eso consiste mi planteamiento del problema. Luego está el marco teórico. ¿En qué consiste el marco teórico? En que yo voy a fundamentar de manera teórica todo lo que pueda respecto a la idea que yo me planteé en el primer punto,
¿ya? O sea, en el primer punto yo voy a identificar un problema y lo tengo que saber plantear, tengo que poder explicar por qué quiero investigar sobre eso. En el segundo punto, yo tengo que buscar de manera, mediante bibliografía, y poder fundamentar de que esa investigación se tiene que realizar, por qué razones, cuál es la importancia, ¿no? La teoría en qué me ayuda, etcétera. Siempre una investigación tiene que estar respaldada o fundamentada con la teoría, ¿ya? Luego de eso viene la formulación de la hipótesis y las variables. Me olvidaba, cuando hacemos nosotros nuestro planteamiento del problema, nosotros nos vamos a generar una pregunta, ¿ya? Mi pregunta va a ser, ¿cuál es la relación, por ejemplo, es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el estado nutricional de la madre con el peso al nacer del niño, ¿no? El estado nutricional de una mujer embarazada con el peso al nacer del niño. Entonces, esa es mi pregunta, esa es mi formulación de mi problema, esa es una pregunta que yo me estoy haciendo. Entonces, la formulación de la hipótesis son respuestas que son suposiciones, ¿ya? Son respuestas a mi problema que yo me planteé, pero son suposiciones, son respuestas tentativas, dice el problema, ¿ya? Entonces, mi respuesta va a ser, existe una relación entre el peso del recién nacido con el estado nutricional de la madre, de la embarazada. Entonces, son suposiciones, que esas suposiciones que yo me estoy planteando necesariamente tienen que ser probadas, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que, ahí es donde vamos al siguiente paso, que es la comprobación o la verificación de la hipótesis. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nosotros recolectamos datos, ¿no? De la realidad en la que estamos, ¿no? Es decir, a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de cuestionarios, etcétera. Y esos datos yo los voy a sistematizar, es decir, los voy a introducir a la computadora y los voy a tener que estudiar. Y ahí vamos al siguiente paso, ¿ya? Una vez yo recolecté mis datos y los procesé, es decir, los sistematicé, tengo que analizar, ¿ya? Analizar cuáles fueron mis resultados, ¿no? Poder determinar cuáles son mis resultados que yo obtuve, ¿no? Esos resultados me van a decir si efectivamente mi hipótesis es verdadera o no, o es falsa, ¿ya? Y por último, en esta última etapa, que es análisis e información de resultados, análisis significa poder tener los resultados. Y la información de resultados quiere decir que yo tengo que divulgar los resultados que yo obtuve. No es una investigación si yo algo lo investigué y me lo quedé yo sola, ¿no? Es necesariamente un trabajo de investigación, yo tengo que investigar, hacer que mi investigación pase por todos estos procesos, analizar mis datos que recolecté y todo, y una vez yo tenga los resultados, yo tengo la obligación de informarlo, de compartir ese conocimiento. Entonces, es ahí donde entran las publicaciones de las tesis, las publicaciones de los artículos, publicaciones de las monografías. Todo lo que les estoy mencionando son trabajos de investigación, metaanálisis, tesis, artículos científicos, ¿no? Monografía, etc. Entonces, la investigación tendría que concluir cuando yo comunico mis resultados. Entonces, ustedes también van a comunicar sus resultados a través de una defensa, ¿ya? De una defensa de su trabajo de investigación. Entonces, esas son las etapas que tiene que tener sí o sí la investigación, ¿ya? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Lo estamos clasificando por etapas, ¿ya? Ahora, cada etapa tiene obviamente sus subdivisiones, ¿ya? Bueno, los procesos ya es algo mucho más específico. Son como que los pasos que yo tengo que seguir, ¿ya? Para poder generar una investigación, ¿ya? Para ir haciendo mi investigación, ¿ya? Los procesos de la investigación dependen mucho del tipo de investigación que yo vaya a hacer. Eso se los voy a explicar más adelante cuando veamos acerca de la metodología de la investigación, ¿ya? Pero sin embargo, ahorita quiero que ustedes entiendan esto de acá. ¿Cómo es que yo
hago una investigación, ¿de dónde tengo que partir? De una idea, ¿ya? Necesariamente yo tengo que tener una idea, tengo que pensar en algo, ¿no? Puedo hacer una lluvia de ideas al momento de yo poder definir mi tema de investigación. Entonces, ustedes pueden hacerse una lista, una lluvia de ideas. Bueno, para empezar, ¿qué área quiero? Quiero el área de nutrición clínica, quiero el área de salud pública, quiero el área de nutrición deportiva, etc. ¿Ya? Una vez ustedes hacen esa lluvia de ideas, van como que haciéndolo un poquito más pequeño. ¿A qué me quiero decir? No se tienen que buscar para poder definir su tema, no se busquen un tema que sea tan amplio, porque mientras más amplio, ¿no?, la investigación no es tan buena. Mientras más objetiva su investigación, o sea, mientras más específica su investigación, mejor, ¿ya? Entonces, de todas maneras, una investigación siempre va a partir de una idea. Esa idea, ¿no?, nosotros la tenemos que plantear como problema, ¿ya? Ahí entra el planteamiento del problema, ahí entran los objetivos de mi investigación, ahí entran la justificación de mi investigación también, ¿ya? En esta fase del planteamiento del problema. Es decir, yo planteo mi problema mediante la formulación del problema, ¿no?, la descripción de mi problema, que son parte de este punto, mediante el planteamiento de mis objetivos, mediante mi justificación, ¿ya? Luego, la siguiente fase es la revisión de la literatura, o sea, la elaboración de mi marco teórico. Marco teórico, después lo vamos a ir desglosando. Igual hay marco conceptual, hay un marco teórico, un marco referencial, pero es todo el apoyo teórico, todo el fundamento teórico que tiene que tener mi investigación, ¿ya? Luego está la visualización del alcance de estudio. Ahí yo tengo que ver cuál va a ser el estudio de qué tipo va a ser mi estudio que yo quiero realizar. Si va a ser cuantitativo, es decir, si me voy a centrar en la cantidad de mi investigación, en que mi investigación pueda ser verificable, ¿ya? O si va a ser cualitativo, es decir, si se va a ir más a la calidad. Lo recomendable es que los estudios de investigación sean más cuantitativos o que sean cualitativos, es decir, que mezclen estos dos aspectos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuantitativo sí se puede verificar, ¿ya? Sí se puede comprobar. En cambio, el cualitativo no, ¿ya? Visualización del alcance era el punto que les estaba diciendo. Luego viene la elaboración de la hipótesis, y yo les dije, la hipótesis es una suposición, es una respuesta en manera de suposición a la pregunta que yo me hice cuando planteé mi problema, ¿ya? Luego de eso está el desarrollo del diseño de la investigación, entonces ahí yo voy a poner cuál es mi tipo de investigación, tengo que poner dónde lo voy a hacer, etc. La siguiente fase es poder definir la muestra, es decir, en quiénes voy a trabajar. Acuérdense que nosotros siempre vamos a trabajar con pacientes, ya sea para el área que elijamos, siempre trabajamos con pacientes, entonces yo tengo que definir, ¿van a ser pacientes diabéticos? Esos pacientes diabéticos van a ser tipo 1 o tipo 2. Esos pacientes diabéticos tipo 2 van a ser de 18 a 30 años, o de 30 a 60 años, o de más de 60 años en adelante. Entonces, ese es seleccionar mi muestra, ¿ya? Luego está la recolección de los datos. Para eso ya yo tengo que tener un instrumento con el que yo voy a levantar mis datos, es decir, puede ser a través de una encuesta, a través de entrevista, a través de la observación, etc. Una vez yo obtengo mis datos, es decir, esos datos que yo ya los obtuve hablando con mi paciente, frente a frente con mi paciente, o quizás a través de las historias clínicas, yo procedo a analizar esos datos que obtuve. Yo analizo los datos que obtuve, procesándolos, primero metiendo toda la información a la computadora y luego realizando un análisis de todo y cada uno de los datos que obtuve y de todos mis pacientes. Entonces, por último, elaboro un reporte de los resultados, ¿ya? Es decir, presento yo un informe y todo eso yo lo tengo que compartir. ¿Cómo lo comparto? Ustedes a través de una defensa,
¿no? Y cuando ustedes ya sean profesionales y ustedes quieran hacer un trabajo de investigación, pueden hacerlo a través de la elaboración de algún artículo científico. Entonces, nos vamos a lo primero, ¿ya? Quizás no todos tengan, algunos sí, ya definimos la anterior clase su tema de investigación, entonces quienes no tengan, tienen un poquito más de tarea que lo que van a tener el resto de sus compañeros, ¿ya? Para la elección o selección del tema, como les dije, la elección del tema, ¿cuál es la primera fase? La idea, ¿ya? Entonces, el tema va a salir de las ideas que ustedes vayan pensando. Ya vayan pensando un área, vayan pensando en quiénes lo quieren hacer, vayan pensando, identificando un problema que ustedes logren ver, ¿ya? Pero vayan haciéndolo lo más objetivo posible, es decir, vayan reduciéndolo y haciéndolo su problema lo más específico posible, ¿ya? No, no hace tu tarea. Entonces, como les decía, la elección del tema es el primer paso que nosotros vamos a tener, ¿ya? Y va a nacer o se va a originar de las ideas. Estas ideas son el primer acercamiento que nosotros vamos a tener con la realidad. Es decir, estas ideas es lo más cercano que nosotros vamos a tener a la realidad. ¿La realidad de qué? La realidad de la población, la realidad de nuestro entorno, la realidad de nuestra sociedad, la realidad de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, la elección del tema necesariamente nace ¿de dónde? De las ideas. Las ideas son lo que nos va a acercar a la realidad. Entonces, en esta etapa de la elección del tema, nosotros tenemos que tener bien concreto o bien ya de manera determinada cuál va a ser el objeto del conocimiento. Es decir, cuál va a ser, qué cosa es lo que yo quiero estudiar, cuál va a ser mi problema que yo voy a estudiar, ¿ya? Y además, en esta etapa, después de que yo elijo el tema, pues obviamente tengo que hacer o estructurar mi título. Pero fíjense ahí dice título tentativo del proyecto de investigación. ¿Por qué tentativo? Porque a medida de que yo vaya haciendo mi investigación, puede que mi título cambie un poco. Quizás no pueda cambiar del todo, pero puede cambiar una palabrita, puede cambiar, podemos hacerlo un poco más corto, un poco más resumido, que exprese la misma idea, ¿no? Pero que esté estructurado de una mejor forma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características que tiene que tener mi tema? Tiene que ser preciso, de extensión limitada, que quiere decir que yo le ponga límites para que mi tema no sea un poquito de por aquí, un poquito de por allá, un poco de todo y al final no haya nada claro, ¿ya? Entonces, para que sea lo más claro posible, pues yo tengo que decir, voy a estudiar el estado nutricional, voy a estudiar los factores de riesgo de diabetes, voy a estudiar la influencia de la dieta en personas con colesterol. Voy a estudiar la relación que tiene, el efecto que tiene la avena en el colesterol de los pacientes. Y entonces tengo que plantear mayor mis límites para que mi investigación como que tome una dirección, ¿ya? Y no sea que yo me esté yendo de un lado a otro y no sepa bien qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Tiene que ser original, ¿ya? Eso es muy complicado que se pueda cumplir, pero tenemos que tratar de ser lo más originales posible. Es decir, que nosotros mejor si generamos algún conocimiento que no se haya hecho antes, ¿ya? Generalmente las ideas que nosotros vamos a obtener, y yo inclusive les dije, para que a ustedes les sea un poco más fácil, busquen algún artículo científico que les sirva de base para hacer ustedes su investigación, les dije yo, ¿no es verdad? Pero sin embargo, ustedes tienen que ser originales, tienen que tener esa capacidad de poder darle su toque, ¿ya? Ser creativo, ¿no? Poder generar algo más. ¿Por qué? Porque esa es otra de las características que tiene que tener una investigación. Tiene que ser algo novedoso, algo que genere algo nuevo, un nuevo conocimiento. Acuérdense que es la investigación científica, es la generación de un nuevo conocimiento, ¿no es verdad? Entonces, si nosotros hacemos algo que ya se hizo, ¿ya? Entonces no sería un tema de investigación porque ya lo sabemos. Por ejemplo,
que los azúcares simples van a elevar la glicemia en un paciente con diabetes. Entonces, eso es algo que ya todos lo sabemos, ¿no es verdad? ¿Para qué voy a volver a indagar? Ahora quizás yo puedo averiguar otras cosas, digamos, ¿no? Como, no sé, el índice glucémico, la respuesta glucémica, ¿no? Entonces, quizás y ustedes elijan trabajar en área clínica, ustedes elijan una enfermedad en la que quieren trabajar, ustedes elijan la población, pero hay que ver bien el objeto de estudio, es decir, qué es lo que realmente ustedes quieren investigar, ¿ya? Y por último, la otra característica es la viabilidad, que sí sea posible de realizar, ¿ya? Que no sea algo que yo me plantee así, que esté muy por encima de lo que realmente se puede hacer, ¿ya? ¿De dónde puedo obtener ideas yo? Puedo obtener ideas de experiencias individuales. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes pueden obtener alguna idea de lo que ustedes vivan en sus prácticas, pueden obtener ideas de estar inclusive con su familia, ¿no? Quizás ustedes quieren hacer en hipertensión, porque en su familia hay varios familiares que tienen hipertensión, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere experiencias individuales, lo que cada uno vive, lo que cada uno percibe, ¿ya? Pueden sacar ideas de materiales escritos, como por ejemplo de artículos, de otras tesis, ¿no? De cualquier otra bibliografía, algún libro, de materiales audiovisuales como videos, ¿no? Como imágenes, etcétera, de teoría, descubrimientos, productos de investigación, ¿no? Entonces, ahí hay varias fuentes de donde ustedes pueden sacar información, pueden sacar ideas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios que ustedes tienen que tener para poder generar ideas? Fíjense, las buenas ideas, dice, intrigan, ¿no? Alientan, emocionan al investigador de manera personal. Entonces, su investigación tiene que motivar a los chicos. Si a ustedes no les gusta su investigación, no lo van a poder hacer bien, ¿ya? Porque no le van a tomar mucho interés, porque les va a dar flojera hacerlo, les va a dar flojera trabajar, porque no les llama la atención. Entonces, su investigación, para empezar, tiene que gustarle a ustedes, porque si a ustedes les gusta, ustedes van a encargarse de investigar, pues, realmente bien, de investigar todo y de ser expertos en esa investigación. Es cosa de que venga otra persona y ustedes tengan la capacidad o la facilidad de explicarles y hasta que su motivación de ustedes van a poder transmitirla hasta a otras personas, ¿ya? Las buenas ideas de investigación, dicen, no son necesariamente nuevas, pero sí son novedosas. A eso les decía yo, por ejemplo. Nosotros en diabetes ya hay hartos artículos en diabetes, ¿no? Entonces, si yo hago algún estudio en diabetes, no va a ser nuevo. Pero yo tengo que hacer algo novedoso. Entonces, algo que en diabetes, en pacientes diabéticos, no se haya hecho antes, ¿ya? Puede ser, no sé, el conteo de carbohidratos, ¿no? Puede ser la utilización de índices glucémicos, puede ser, no sé, algún otro método que se esté utilizando ahora como estrategia nutricional. Entonces, ustedes pueden buscar algo que sea novedoso, algo que sea nuevo, algo que llame la atención, ¿ya? Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y en solución de problemas, dice entonces, como les decía, ¿no? Su idea tiene que tratar de nacer de un problema, ¿no? Y que ese problema pueda tener solución, ¿ya? Y las buenas ideas pueden fomentar nuevas interrogantes y cuestionarios. Entonces, lo que ustedes hacen les va a servir, le tiene que servir de base a otras personas que quieran continuar con su estudio de ustedes o que quieran volver a hacerlo su estudio, ¿no? O que el estudio que ustedes hayan tenido haya tenido resultados que otras personas puedan sacar para poder crear nuevas investigaciones, ¿ya? Entonces, una vez ustedes eligen cuál es el tema, ¿no? Pueden plantearse ya o pueden elaborar el título de su investigación. Aquí ya me van a ir trabajando todos, inclusive ya yo les dije la anterior clase, ¿no? El título de su investigación tiene que ser claro, preciso, corto, resumido, tiene que expresar todo lo que ustedes van a investigar, ¿ya? Fíjense, 4 cosas tienen que estar en su título. El tema central a investigar, es decir,
¿Qué es lo que van a investigar? Las unidades de medición, o sea, las variables. Ustedes van a estudiar el estado nutricional de pacientes diabéticos, o van a determinar los hábitos alimentarios de los estudiantes de nutrición, de la carrera de nutrición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a estudiar? Hábitos alimentarios. Esas van a ser sus variables, ¿ya? ¿Cuál es el tema central? Conocer los hábitos alimentarios, perdón, ¿ya? Lugar en que se desarrolló o lugar en el que se va a desarrollar. Entonces, aparte de poner qué es lo que van a hacer, ¿ya? En quiénes lo van a hacer, ustedes tienen que poner dónde lo van a hacer. Estudiantes de la universidad, pacientes atendidos en un centro de salud, pacientes atendidos en tal clínica, pacientes atendidos en tal hospital, ¿ya? Y por último, tienen que colocar el tiempo de realización, es decir, ¿cuándo se va a realizar su investigación? Se va a realizar en la gestión 2020. Se va a realizar de enero a febrero, de febrero a mayo o de mayo a junio, ¿ya? Del 2020. Entonces, esos son los datos que sí o sí tienen que estar en su título, ¿ya? En el título no pueden haber abreviaturas, anglicismo, dicen, ni palabras ambiguas. No se puede abreviar, ¿ya? Y otro requisito que tiene que tener el título, no tiene que exceder las 20 palabras. Es decir, ustedes me van a contar cada una de sus palabras, inclusive, las y, qué, cómo, por qué, en, cuándo, ¿ya? Todas esas palabras cuentan por si acaso. Y eso no debe exceder, es decir, todo el título que ustedes vayan a elaborar no tiene que exceder las 20 palabras, ¿ok? ¿Hasta aquí me están entendiendo? Sí. Ya estoy casi en lo último, ¿ya? Les voy a hablar sobre el planteamiento del problema y acá lo vamos a dejar, ¿ok? Bien. Entonces, para nosotros poder plantearnos el problema, primero tenemos que saber qué es un problema de investigación. Fíjense, un problema de investigación dice que es una dificultad, un hecho que no ha sido resuelto y que requiere de una solución, ¿ya? Es decir, es una laguna de conocimiento. ¿Qué quiere decir una laguna de conocimiento? Es algo que no se sabe, ¿ya? Que necesitamos conocer, ¿ya? Que por lo tanto provoca, fíjense, la necesidad de resolver, ¿ya? Ese es un problema de investigación. Mi problema de investigación, generalmente yo lo voy a poner como una pregunta, ¿ya? Mi problema de investigación va a ser: ¿cuál es el estado nutricional de los pacientes? ¿Cómo es el estado nutricional de los pacientes con síndrome de Down, por ejemplo? ¿Ya? Ese puede ser un problema de investigación, que yo quiero conocer cómo es el estado nutricional de pacientes con síndrome de Down, ¿no? Ustedes, ¿de qué están haciendo? Fíjense, ¿eso de qué nace? Ustedes han visto mediante la observación, ¿ya? Y yo sé que todos en algún momento han visto a personas con síndrome de Down, ¿no? Y ustedes se fijan que los pacientes con síndrome de Down tienden a tener sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces, fíjense, mi idea, ¿no? Porque ya yo estoy pensando en una idea, mi idea nació de una observación que yo he hecho, de algo que yo he observado de la realidad, ¿ya? La realidad es de que, bueno, yo he observado de que la gran mayoría de las personas con síndrome de Down tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, mi problema de investigación es, bueno, quiero conocer cuál es el estado o cómo es el estado nutricional de las personas con síndrome de Down, ¿ya? Ese es mi problema, ¿no? Es algo, dice, es una dificultad, un hecho no resuelto que requiere la solución, ¿ya? Ahora, ¿qué es plantear el problema? Plantear el problema significa poder estructurarlo, ¿no? Poder poner mi problema de manera más formal, es decir, ya sea de manera declarativa, es decir, describir bien mi problema, o de manera interrogativa,
Ya dice, generalmente un problema se formula a través de una interrogante, es decir, de una pregunta. Generalmente el problema de investigación lo voy a plantear mediante una pregunta, como lo hacía hace ratito, ¿no? ¿Qué relación tiene el estado nutricional con el síndrome de Down? Puede ser mi pregunta de investigación, ¿ya? Pero también existe la opción de presentarlo de manera descriptiva, es decir, también nosotros podemos describir en manera de un párrafo cuál es mi problema de investigación, ¿ya? Entonces, el problema es algo que no se sabe, algo que se necesita conocer, ¿ya? Y el planteamiento del problema es poder plantear el problema, ¿ya? Poder afinarlo y poder estructurarlo de manera formal, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios que yo tengo que tener para plantear mi problema? ¿No? Fíjense, el problema debe expresar una relación, dice, entre dos o más conceptos o dos o más variables. Fíjense, cuando yo les estoy hablando estado nutricional y síndrome de Down, ahí ya tengo dos conceptos o dos variables. Estado nutricional es uno y síndrome de Down es otro. ¿No ven? Puede ser efecto de la hoja de coca en la glicemia de pacientes con diabetes, ¿ya? Entonces, efecto de la hoja de coca es una variable y la glicemia de pacientes con diabetes es otra variable, ¿ya? Entonces, estamos asociando, fíjense, para plantear un problema yo tengo que asociar dos conceptos o dos variables, ¿no? Como mínimo, podemos asociar más, podemos poner efecto de la hoja de coca en la glicemia preprandial y postprandial, puede ser, ¿no? O efecto de la hoja de coca en la glicemia basal y la hemoglobina glicosilada de pacientes con diabetes, ¿no? También puede ser, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí ya estaría mencionando efecto de la hoja de coca en glicemia basal y en hemoglobina glicosilada. Entonces, ya ahí tengo mis tres conceptos o mis tres variables, ¿ya? Y tendría otro más que serían pacientes diabéticos. Entonces ahí ya tengo 4, ¿ya? Fíjense, dice, otra cosa, el problema debe estar formulado claramente y como pregunta. Entonces yo lo tengo que plantear necesariamente como pregunta, ¿ya? Y el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba, es decir, este planteamiento del problema tiene que ser verificable. Acuérdense que nuestra investigación, ¿no?, es una idea, es un problema, yo lo he tenido que plantear, he tenido que buscar fundamentación teórica, he tenido que plantearme una hipótesis y tengo que responder, tengo que verificar si mi hipótesis es verdadera o es falsa. Entonces, es por eso de que todo esto acá tiene que poder verificarse, ¿ya? Hasta aquí me están entendiendo. Estoy ya casi en lo último, ¿ya? Entonces, ya yo les subí a ustedes la estructura que tiene que tener su perfil de tesis. Entonces, ustedes, perdón, en su perfil de tesis van a ver una parte donde dice introducción, planteamiento del problema, viene después, ¿ya? En el planteamiento del problema, ¿no?, directamente viene planteamiento del problema y abajito dice descripción del problema, ¿ya? Entonces, abajo del planteamiento del problema no tienen que poner nada, directamente ponen planteamiento del problema y el siguiente subtítulo que es descripción del problema y ahí sí ya me lo van a rellenar. ¿Qué es la descripción del problema? Fíjense, es el problema descrito, de manera descrito, ¿no?, de forma verbal, en otras palabras, es contar el problema que yo voy a investigar, ¿ya? En relación con el medio dentro del cual aparece, dice. Presenta todos aquellos puntos que unen la circunstancia con el problema, ¿no? Es decir, yo ya tengo mi problema, entonces yo tengo que pensar, ¿no?, ¿cuáles son las cosas que yo quiero investigar de mi problema? ¿Y por qué voy a investigar esas cosas? Entonces, todo eso yo lo tengo que ir describiendo, pues, ¿no? Yo voy a evaluar mi estado nutricional. Mi problema es que quiero conocer la relación que tiene el estado nutricional en los pacientes con síndrome de Down. Entonces, yo tengo que plantearme mi problema.
por qué tienen una relación estos dos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hace que tengan una relación? Puede ser la falta de conocimiento, puede ser falta de educación alimentaria, falta eh, de, de fundamentos teóricos que hablen sobre la alimentación en estos pacientes, ¿no? Falta de conocimiento de las madres, de estos niños, si es que yo voy a trabajar con niños. Entonces, tengo que identificar mi problema, que ustedes ya van a saber identificar su problema a través de una idea, ya les dije, ¿no? Y tienen que ver cuáles son las posibles causas y los posibles efectos o consecuencias que van a tener esto, ¿ya? Fíjense, dice, un enunciado completo del problema incluye todos los hechos, relaciones y explicaciones que sean importantes en la investigación, ¿ya? Entonces, yo no puedo poner cosas en mi descripción del problema que yo no vaya a tocar después, que yo no vaya a investigar o que yo no vaya a tomar en cuenta en mi investigación, ¿ya? Por ejemplo, si en mi investigación yo no voy a tomar en cuenta antecedentes familiares, entonces yo no tengo por qué poner antecedentes familiares, por ejemplo, ¿ya? Es como una fotografía de la situación de un objeto, de las características de un conjunto de individuos. Para que me entiendan, para que ustedes puedan hablar, hacer bien su descripción del problema, me van a hacer un árbol de problemas, en el que ustedes van a poner en medio cuál es el problema central. Es decir, ¿qué es lo que ustedes quieren investigar? ¿Cuál es su problema de investigación? ¿Ya? En la parte de abajo me van a poner las causas, ¿ya? Y en la parte de arriba me van a poner los efectos o las consecuencias que este tiene. Por ejemplo, índice glucémico y su relación en la glicemia postprandial de pacientes con diabetes, ¿ya? Es mi problema. ¿Cuál es la relación del índice glucémico con la glicemia postprandial de estos pacientes? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas de este problema quizás va a ser que no sabemos que el paciente diabético no tiene una alimentación estricta, que mi paciente diabético tiene un metabolismo alterado de los carbohidratos, ¿no? Vamos a tener que mi paciente, no sé, no toma en cuenta el índice o no tiene conocimiento sobre la influencia del índice glucémico, ¿ya? Entonces, tengo que mencionar cuáles son las causas, pero ojo, causas que yo en algún momento de mi investigación vaya a mencionar. Quizás y no las mencione, pero sí estén dentro de mi fundamento teórico, ¿ya? Y por último, ¿cuáles son los posibles efectos de esto? ¿Ya? Fíjense, acá les doy un ejemplo, dice, el bajo nivel de ingreso de las familias campesinas es la causa, es una de las razones que contribuye al incremento de la desnutrición crónica en los niños. ¿Cuál es mi problema? La desnutrición crónica en los niños, quienes como consecuencia de ello no tendrán un desarrollo físico y mental adecuado. Entonces, ese es mi efecto, ¿ya? Esto está súper cortito, pero es para que ustedes entiendan cómo a través de su árbol de problemas ustedes pueden plantearse su planteamiento, su descripción del problema, ¿ok? El segundo paso en el planteamiento del problema, es decir, ustedes, número uno, van a describir su problema y número dos, van a formular su problema o formular su pregunta de investigación. ¿Qué es la investigación? Es el problema planteado en forma de pregunta, ¿ya? Entonces, tiene que tener necesariamente una estructura esta formulación. Lo primero, y como es pregunta, siempre tiene que tener al inicio una pregunta base, es decir, puede ser qué, cómo, cuál es la relación de, cuál es el efecto de, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona tal cosa con tal cosa, ¿ya? Entonces, así puede iniciar, con cualquiera de estas preguntas, puede iniciar su formulación del problema. Luego viene la unidad de análisis, es decir, en quiénes yo voy a estudiar, ¿ya? ¿Qué voy a estudiar?
las variables, es decir, cuáles van a ser las características que yo voy a tomar en cuenta. Y por último, tengo que tener el lugar donde lo voy a realizar y el tiempo en el que se va a realizar el estudio. Si se dan cuenta, es la misma información que tiene mi título, solamente que le voy a añadir la pregunta al comienzo. ¿Entendieron? ¿Me están entendiendo hasta ahí, Laura? ¿Karim? ¿Sí? Bueno, entonces es súper fácil. Si ustedes una vez se plantearon bien su problema de investigación, elaboraron bien su título, entonces para hacer su formulación de problema solamente hacen el título en forma de pregunta. ¿Ok? Entonces aquí hay un ejemplo, fíjense. ¿Cuál será? Es la pregunta base. La relación entre el tipo de técnica educativa, es una variable, y el ritmo de aprendizaje es otra variable, en programas de educación de adultos. Adultos es la población donde nosotros vamos a analizar esto. En la localidad de Usme de Bogotá, dice, es el lugar, es la dimensión espacial, en el año 2013, el tiempo. Entonces, el título de esta investigación seguramente es Relación entre el tipo de técnica educativa y el ritmo de aprendizaje en programas de educación de adultos en la unidad, en la localidad de Usme de Bogotá en el año 2013. Entonces, fíjense, entre el título y la formulación del problema, solamente cambia que la formulación del problema tiene que tener al inicio una pregunta. Nada más. ¿Ya? Y bueno, por último, y con esto termino, la delimitación del problema. En la delimitación del problema, yo tengo que delimitar de tres formas. Tengo que delimitar de manera espacial, ¿ya? Tengo que delimitar de manera temporal y hacer una delimitación sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que en esta parte que se llama delimitación del problema, ustedes van a poner delimitación espacial. ¿Qué van a poner en delimitación espacial? ¿Dónde hice mi investigación? El lugar. Entonces van a poner, la presente investigación se realizó en la clínica Niño Jesús, o el centro de salud no sé cuánto, o el centro de atención y prevención de la diabetes. Entonces, ponen el nombre del lugar donde van a hacer su investigación y ponen la dirección ubicado en tal calle, tal, o sea, me ponen la dirección y siempre me ponen de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Obviamente si lo van a hacer en Santa Cruz, si lo van a hacer en algún otro lado, me ponen pues de Porongo, o de Trinidad, o de Portachuelo, ¿no? Entonces, y siempre Bolivia, ¿ya? Entonces me ponen el lugar donde lo van a hacer, la dirección, dónde es ese lugar, o sea, en qué localidad, en qué ciudad, en qué pueblo, etcétera, y siempre Bolivia, ¿ya? Esa es la delimitación espacial. En la delimitación temporal hace referencia al tiempo, ¿ya? El presente estudio se realizó, ¿no?, durante los meses de marzo a junio, es decir, tendrá una duración de 4 meses. O se realizó en los meses durante el mes de febrero, es decir, tuvo la duración de solamente un mes, ¿ya? Entonces solamente me ponen el tiempo, el lapso de tiempo que tomó su investigación. Y por último, la delimitación sustantiva, que me van a poner el área de su investigación, si es área de clínica, si es área de salud pública, si es gerencia, si es nutrición deportiva, qué área de la profesión es, ¿ya?